estaban los tiburones. No había mar cerca, pero siempre me pareció que los tiburones podrían aparecer en un río o incluso en un lago. ¿Cuál es la diferencia si todo es agua? Es una pena que en aquella época nadie me explicó que el agua dulce hace que los tiburones exploten. No siempre, por supuesto. Hay especies que pueden vivir en los ríos, pero la mayoría de los tiburones simplemente necesitan mantener un cierto nivel de sal en el organismo. Tomemos por ejemplo el gran tiburón blanco, el depredador marino más temible. Si un día se le ocurriera subir río arriba, desde el mar, el gran nivel de salinidad dentro de su cuerpo en comparación con el exterior causaría hinchazón. Pero poco a poco el agua dulce fluiría por sus branquias y el tiburón se volvería cada vez menos salado por dentro. Es muy posible que esto hiciera que el tiburón se expandiera hasta explotar. Suena un poco extraño. Para comprender por qué esto es posible, debemos comprender qué les sucede a las células del cuerpo en agua salada. El proceso que mantiene la concentración de sal en las células de los peces a un nivel cómodo se llama ósmosis. Básicamente, el agua penetra en las células y lo opuesto. Los peces de agua dulce, como los peces dorados, son más salados que su entorno. La ósmosis hace que el agua circundante entre en sus cuerpos a través de las branquias y la piel. Los peces marinos, como el atún, son menos salados que el agua que los rodea. Por lo tanto, en este caso, la ósmosis expulsa el agua de sus cuerpos. Si los peces de agua salada se encuentran en agua dulce, este proceso comienza a funcionar en sentido contrario. Es decir, el pez absorberá líquido. Las células, que no están preparadas para este cambio, se llenarán y se hincharán, llegando posiblemente a estallar. Capas de sabrosos ingredientes bañados en cremoso chocolate Milka. Maximiza tu momento. Las células, que no están preparadas para este cambio, se llenarán y se hincharán, llegando posiblemente a estallar. Y aunque el organismo del tiburón no funciona como el de un atún, por ejemplo, el principio sigue siendo el mismo. Incluso los peces que pueden moverse libremente entre el agua dulce y el agua salada necesitan algún tiempo para aclimatarse cuando cambian de ambiente. De manera similar a los humanos, que necesitan esperar para adaptarse a niveles más bajos de oxígeno en altitudes más altas. Es imposible decir al cierto cuánto tiempo puede vivir un tiburón blanco en agua dulce, porque nadie ha realizado tales experimentos. Bueno, si lo realizaron, entonces la comunidad científica no lo reconoce. Pero los expertos en acuarios dicen que para algunos peces marinos, este periodo es de 30 segundos a 10 minutos, después de lo cual ocurre la muerte. Y no creo que el tiburón dure mucho más. A menos, por supuesto, que sea un tiburón toro. A los tiburones toro no les importa la salinidad del agua. Tienen adaptaciones fisiológicas especiales que les permiten vivir en agua dulce. Pero esta no es una noticia muy buena en realidad, porque se sabe que los tiburones toros son agresivos y al parecer son justamente ellos los responsables de la mayoría de los ataques de tiburones costeros. Esta especie se ha visto a 4.000 kilómetros río arriba en el Amazonas, en América del Sur. Hay tiburones toro que viven en un lago de agua dulce en Nicaragua. Eso se debe a que sus riñones procesan la sal dentro del cuerpo y unas glándulas especiales ubicadas junto a la cola también ayudan a retener la sal. Pero, ¿por qué los tiburones toro necesitan tal habilidad? El resto de estos animales sobrevive sin ella. Bueno, esta adaptación podría haber surgido para garantizar la seguridad de los bebés. Debido a su resistencia al agua dulce, los tiburones jóvenes pueden permanecer en lugares donde otros tiburones definitivamente no se los comerán. Sin embargo, la naturaleza no da nada a cambio de nada. Para obtener una habilidad única debes sacrificar algo. La pregunta es, ¿a qué han renunciado exactamente los tiburones toro? Si realmente les fuera tan bien tanto en agua dulce como salada, serían la especie dominante en las aguas costeras. Pero esto no sucede, lo que significa que algo les molesta. Pero dejemos los tiburones toro a un lado por ahora. Me interesa más el hecho de que los tiburones pueden, en principio, hincharse. Y resulta que esto no es necesariamente una condición mortal. Hay una especie que se hincha a propósito. Es decir, es una acción consciente y no una consecuencia por el pez haber nadado en una región equivocada. El tiburón globo es poco conocido, pero los científicos saben que es capaz de aproximadamente duplicar su tamaño para defenderse. Además, este ejemplar rosado es albino, por lo que se ve tan extraño. Sin embargo, independientemente de los pigmentos, cuando este tiburón se siente amenazado, dobla su cuerpo en forma de herradura, agarra la aleta caudal con la boca y succiona agua. Naturalmente, debido al agua, el cuerpo se hincha de inmediato y se vuelve mucho más difícil para los depredadores morder o tragar tales presas. Si no entiendes cuál es el problema, intenta morder un globo. Es realmente difícil. Junto con el agua, ingresa al estómago también el oxígeno, por lo
que el tiburón no puede hundirse lo suficientemente profundo. Solo después de liberar todo lo que tragó es que el tiburón vuelve a la vida normal. Al hacerlo, emite un sonido similar al ladrido de un perro. Entonces, si escuchas a alguien ladrando desde el mar, no te sorprendas. Es solo un tiburón desinflado. A diferencia de otros peces marinos, las ballenas pueden sobrevivir en agua dulce durante algún tiempo. Alrededor de un par de semanas, lo que es mucho más que todos los demás. Sin embargo, no debes esperar encontrar ballenas en los ríos cercanos a tu casa. En primer lugar, porque el agua dulce es un gran estrés para ellas. Es un hábitat inusual, donde además no hay las golosinas a las que las ballenas están acostumbradas. El salado océano es enorme y permite a las ballenas sumergirse a grandes profundidades, donde pueden encontrar amplias fuentes de alimento. ¿Qué comer en agua dulce? Pero el océano es más que solo comida. Su agua también posee propiedades especiales. Los científicos notaron que la piel generalmente suave y brillante de las ballenas se vuelve desigual en agua dulce. Y cuanto más tiempo la ballena se quede en el ambiente inadecuado, más serios son los problemas. Infecciones de la piel, luego úlceras. ¿Por qué sucede esto? Es bastante simple. El agua del océano contiene sales y minerales que ayudan a eliminar estas mismas infecciones y a curar cortes y heridas. Y las ballenas tienen bastantes oportunidades para lesionarse. Incluso esos gigantes sufren ataques de tiburones y orcas. Existen incluso evidencias de que las heridas infligidas por las hélices de los barcos en agua dulce sanaron mucho más lentamente de lo esperado. El mismo problema ocurre con los delfines. Los investigadores han documentado que los delfines mulares que viven en aguas más dulces, como la laguna Indian River en Florida, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de la piel. Pero el efecto más inesperado de la sal marina ocurre en la audición de las ballenas. Ellas utilizan sistemas de sonar que reflejan ondas de sonido de alta frecuencia de los objetos en el agua. Bueno, ya sabes cómo funciona. Las ondas de sonido rebotan hacia la ballena si golpean algo lo suficientemente grande, y el animal, entonces, sabe dónde se encuentra el objeto en cuestión. La sal en el agua ayuda a las ballenas a oír con mayor claridad, lo que significa que en agua dulce simplemente son menos capaces de orientarse en el espacio. Pero las ballenas tienen mucha suerte cuando se trata de agua dulce. En cualquier caso, tienen más suerte que cualquier medusa. Sí, es extraño esperar que una criatura que parece gelatina sea particularmente resistente. Las medusas son 95% agua, y sus células contienen la misma cantidad de las variadas sustancias disueltas en el agua de mar que las rodea. ¿Recuerdas cómo funciona la ósmosis para animales que viven en agua salada? Una vez en agua dulce, se hinchan y revientan. En el caso de las medusas, este principio funciona de la manera más explícita posible. Sin embargo, incluso para organismos acostumbrados al agua salada, que son más complejos, el agua dulce puede causar daños graves, a veces irreparables. Steve encontró algunos ejemplos bastante llamativos. En 2012 apareció en el río Shubenacadie, en Nueva Escocia, una enorme tortuga baula. El animal fue encontrado unos 20 kilómetros río arriba, muy lejos del agua salada. Los lugareños trataron de ayudar al pobre animal echándole agua para evitar que se deshidratara. Pero el agua no contenía suficiente sal y otras sustancias necesarias para la vida. La tortuga terminó muriendo. Otro caso ocurrió en Francia. Por razones desconocidas, una orca enferma nadó hacia el Sena y quedó atrapada en el río. La siguieron durante varias semanas. Intentaron dirigirla hacia el mar usando drones que reproducen los sonidos de las orcas. Pero esto no funcionó. Al final, el organismo del animal ya estaba tan debilitado por estar en agua dulce que ya no pudo combatir la enfermedad y también murió. En general, la probabilidad de que encuentres a algún animal marino peligroso en el río más cercano es muy pequeña. Pero si esto llega a pasar, él no será una amenaza para ti. Sin embargo, la simple idea de tal encuentro es algo que me asusta no solo a mí. Existe, por ejemplo, una leyenda sobre un pulpo de agua dulce que vive en los lagos de Oklahoma. De vez en cuando surgen informes similares a las leyendas urbanas. El animal supuestamente desconocido, bautizado pulpo de Oklahoma, agarra a los nadadores con sus tentáculos y los arrastra al fondo. Puede ser que solo los ahogue por diversión o puede ser que los devore. ¿Siniestro? Muchísimo. Es casi como el Kraken, solo que en inofensivos lagos de agua dulce. Pero ¿cómo diablos un pulpo terminó tan lejos del mar? Existe una versión que dice que un raro animal antiguo se quedó en los lagos desde la época en que ellos eran aguas de mar poco profundas. Durante decenas de millones de años, fue posible adaptarse al agua dulce de alguna manera, pero es mucho más probable que esta sea solamente una historia de terror más, como el chupacabras o el monstruo del lago Ness. En primer lugar, para adaptarse completamente al agua dulce,
un animal debe cambiar su fisiología no solo drásticamente, sino radicalmente. Ni un solo pulpo, ni siquiera el más antiguo, es capaz de esto. Además, estos lagos fueron creados artificialmente por humanos, a mano, en el siglo XX. Entonces, incluso si los antiguos pulpos quisieran, no podrían haber sobrevivido y evolucionado en estas aguas durante decenas de millones de años. Estos lagos simplemente no existían. Y de modo general, el agua dulce tiene condiciones que un pulpo en principio no es capaz de soportar. El animal no podrá respirar allí y morirá mucho más rápido de lo que podrá adaptarse. Y, sin embargo, a veces los animales que no están adaptados a las masas de agua dulce migran a estas aguas. Es una verdadera paradoja. Cada vez más delfines se trasladan a ríos y canales, lugares donde estos animales marinos no pueden sobrevivir. Los científicos no tienen idea de por qué sucede esto y naturalmente están preocupados. Después de todo, los delfines sobreviven fuera de agua salada solamente por un corto tiempo. Luego tienen problemas en la piel, como ya mencioné. Primero surge una irritación, luego una descamación, que es aprovechada por bacterias y hongos oportunistas. Después surge una infección, lo que lleva al animal a la muerte. Pero los delfines son criaturas muy inteligentes y es imposible que no sepan que el agua dulce es destructiva para ellos. Entonces, ¿por qué navegan deliberadamente hacia una muerte segura? Hasta el momento los científicos no han podido responder a esta pregunta. Por cierto, no creas que solo la vida marina se siente mal en agua dulce. Los animales de agua dulce también mueren en agua salada. Y esto se debe a la deshidratación. Sí, deshidratación. En el agua. Para sobrevivir, los peces marinos están constantemente bebiendo mucha agua. Sí, el agua es salada, así que fue necesario adaptarse. Ellos filtran el exceso de sal del torrente sanguíneo a través de las branquias y de los riñones cuando orinan. Los peces de agua dulce nunca han tenido estos problemas. No necesitan beber, así que simplemente no saben cómo hacerlo. El agua entra constantemente en sus cuerpos a través de las branquias, la piel o la boca mientras comen. Pero cuando el agua alrededor es salada, los peces de agua dulce simplemente no saben lidiar con ella. El resultado es bastante obvio, aunque un poco ridículo. Una muerte por deshidratación justo en medio del agua. Hasta luego.